Y así, todos tenemos un área específica en nuestra vida que necesitamos que Dios la restaure. Todos. Porque si nosotros decimos, no, Señor, yo no necesito nada más. Entonces yo no estoy siendo consecuente a lo que Dios quiere hacer profundamente en mi vida. Y este libro de Nehemías nos capacita, nos prepara y nos dice que Dios, el día de hoy, quiere restaurar algo en nuestra vida, algo poderoso. Y como decíamos, o sea, el Señor va a venir cuando se restaure todas las cosas. Y a veces cuando yo he pensado que se restaure todas las cosas, yo pienso, lo primero que pienso a veces es en lo físico. ¿Qué queremos que se restaure en nuestra vida? Señor, restaura mi economía. Está bien, Dios puede restaurar tu economía, pero Él quiere tocar eh, lugares tan íntimos, tan profundos, tan guardados, tan secretos. Y es ahí en lo profundo que Dios quiere trabajar. Y lo hizo con el pueblo de Israel, lo hizo con mis vidas. Y por eso yo quiero que usted vaya, ahora sí, pasamos al capítulo 4, ya como dice, chapter 4, capítulo 4 de Nehemías, y vamos a estudiar este capítulo 4 con todo nuestro corazón, ¿amén? Con toda nuestra fuerza, porque eso es lo que pide el Señor, que lo hagamos con toda nuestra vida. Muy bien, dice así, capítulo 4 de Nehemías, versículo 1, y también saludamos a quienes nos ven en el canal de YouTube. Que Dios los bendiga abundantemente, que también esta palabra sea de mucha bendición para ustedes. Dice el capítulo 4. Yo quiero empezar diciéndole que Dios quiere revelarnos en esta mañana lo que paraliza nuestra vida, lo que hace que no podamos avanzar, lo que nos detiene y que identifiquemos que son aquellas cosas y cómo el enemigo trabaja para eso. Y leemos en el capítulo 4, el versículo 1 dice, cuando oyó, dice Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, dice, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Versículo 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiere una zorra, lo derribará. Versículo 4. Oró entonces Nehemías, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Versículo 5. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Versículo 6, hasta ahí vamos a quedarnos. Edificamos pues el muro y toda la muralla, y se fue terminada hasta la mitad de su altura, porque dice, el pueblo tuvo ánimo a trabajar. Digan conmigo la palabra ánimo. Ánimo, ¿para qué? Para trabajar. Y yo quería decirle en pocas palabras, ¿no? Cómo el enemigo trabaja esas estrategias malignas para poder detenernos. Y yo quiero que identifiques qué cosas son aquellas cosas que a ti te paralizan. Como te decía, o sea, ¿qué te detiene? ¿Qué
que hace que tú no, o que tú y yo no avancemos. Y, y lo que yo entiendo por esta palabra es que el enemigo tiene una estrategia muy, pero muy camuflada, muy escondida. Y lo encontramos en los versículos del 1 en adelante. ¿Recuerden quién era Sanbalat? Sanbalat lo vimos en el capítulo 1. Sanbalat, bueno, no era un santo, pero era el nombre de una diosa. O sea, el significado era, en otras palabras, aquel que da la vida o aquel que trae bendición. Y yo decía, ¿cómo alguien que ha sido llamado para traer vida, para traer bendición? Por eso Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y dice, y la tengan en abundancia. ¿Cómo aquel que ha sido marcado con su nombre para ser de bendición y traer vida, van a traer, en vez de bendición, maldición o cosas malas? No, no te puede pasar eso a ti. Si tu nombre es el nombre que tú tienes ahora como hijo de Dios, tú tienes un propósito, entonces no podemos hacer cosas de maldición, sino de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Zambalán, ese era su nombre, o sea, era el que daba la vida, el que traía vida, el que traía bendición, el que trae buenas noticias, el que trae la alegría, el que trae la paz, el que trae el gozo del Señor. Entonces, este Zambalán dice, cuando oyó que dice que el pueblo de Israel edificaba el muro, dice, el enemigo, porque este Zambalán significa o escenifica o pone en ejemplo quién es nuestro enemigo. La palabra dice que el diablo es nuestro enemigo, es nuestro adversario, dice la palabra. Encontramos este texto en el libro, perdón, ustedes aquí, muy bien, sí, que él es nuestro adversario, dice que 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, dice, anda buscando a quien devorar. ¿Cuántos sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre? O sea, contra tu hermano que está a tu lado, no es la lucha. Dile al que está a tu lado, contigo no es. Contigo no es con alguien que compite, porque adversario significa alguien que compite contigo por algo. Eso es el significado. Y me llamó mucho la atención esto, porque tú sabes que Satanás cuando fue desechado del trono de Dios, o sea, de la presencia de Dios, él fue desechado porque él quería hacerse igual a Dios. Pero Dios dice que lo creó para un propósito. Él estaba allí para ser como alguien que llevaba al pueblo, a los ángeles, a la alabanza, a la adoración a Dios. O sea, tenía un propósito. Y lo que quizás Lucifer en ese tiempo, el lucero de la mañana, como dice Isaías, él no entendió su propósito y él quiso ser semejante a Dios. Y por eso Dios Padre lo desechó. Y juntamente con todo ese grupo, dice la palabra que muchos ángeles juntamente cayeron con él y fueron desechados de la presencia de Dios. Lo mismo pasó cuando Adán pecó. Adán, dice, pecó, desobedeció juntamente con Eva y fueron también quitados del jardín, del huerto del Edén. Entonces, a partir de ese momento, Jesús viene, en el libro de Génesis capítulo 3 dice que el Señor Jesús proféticamente iba a herir a la simiente de Satanás, ¿no? En la cabeza, y él iba a herir en la simiente, o sea, en el calcañar, hablando proféticamente cómo iban a morir Jesús crucificado con esos clavos que iban a pasar sus manos y sus pies, y él iba a devolvernos a nuestro propósito original, adorar, a honrar a Dios Todopoderoso. Entonces, por eso dice la palabra que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Entonces a Satanás no le gustó
Que Jesús, como Hijo de Dios, haya ido a la cruz a redimirnos, a salvarnos. Entonces, como los beneficiados, íbamos a ser todos los que fuimos lavados con la sangre de Jesús. ¿Cuántos han sido lavados con la sangre de Jesús? Entonces, como los beneficiados íbamos a ser nosotros. Entonces, a él no le agradó tal noticia. Al enemigo no le agrada que Dios bendiga tu vida. Al enemigo no le agrada que tú puedas crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Al enemigo no le agrada, no es una buena noticia, es un horror. Y aquí vemos tres cosas que suceden cuando Dios y tú, o sea, tú entiendes el propósito de Dios en tu vida y tú comienzas a caminar en ese propósito, dando un fruto abundante, dando un trabajo para la gloria de Dios, que es el hecho de trabajar la vida eterna que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí. Eso dice la palabra. Dice, trabajemos en esta salvación con temor y temblor. Quien es salvo, por favor, diga amén. Amén. Si el Señor viene aquí en este momento, que alguien diga, yo me voy con Él. Amén. Claro, porque esa es mi convicción, esa es mi vida. Eso es a donde voy, a donde tengo que ser dirigido. Pero al diablo no le gusta eso. Él se opone, él es, o sea, el adversario, que esta palabra me gusta mucho, es un competidor. Él está compitiendo contigo para que lo que él quería, que le diese la gloria a él. Recuerda cuando Jesús fue tentado por Satanás, el fin era no que convierta las piedras en pan o que se tire, sino que quería ver humillado al Hijo de Dios, rendido a él, y por eso Jesús le dijo, vete Satanás, al Señor tu Dios honrarás y a él solo servirás. Y ahí dice el diablo, le dijo. Entonces tú y yo debemos entender cuál es nuestro propósito. ¿Cuál es nuestra meta? Porque si no entendemos ello, estamos jugando a la iglesia, estamos no comprendiendo lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es necesario entender que Él compite con nosotros. ¿Para qué? Para que no le demos la gloria a Dios. Y sí, cuando desobedecemos, cuando desviamos nuestro camino, ¿saben quién es glorificado? El Padre de mentira. Tú le adoras a Él, porque eres el Padre de mentira. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando tú no adoras a Dios y haces y desobedeces, ¿a quién adoras? Es al Padre de mentira. Es al adversario, aquel que compite contigo para que no le des la gloria al Señor. Entonces, tienes que entender. Por eso Jesús fue tajante cuando dijo, ¿ustedes de quiénes son hijos? Nosotros no, ¿cómo vas a decir que nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios? Y Jesús fue tajante con esa simiente pecaminosa, con esa generación que simplemente estaba destruyendo la esencia de lo que Dios había puesto y sembrado en sus vidas. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Ustedes adoran al diablo porque no obedecen la palabra. Entonces la pregunta es, ¿a quién obedeces tú? ¿A quién honras tú? ¿A quién adoras tú? ¿A quién adoras? Esta es esa pregunta. Ah, no, sí, pero todos pecamos y nos equivocamos, sí. Pero el que peca deliberadamente, dice, no hay. O sea, la sangre de Jesús tiene clemencia, tiene misericordia cuando yo me arrepiento, cuando yo hago algo y digo, sí, está bien, pero si yo peco, me gusta pecar. Me gusta, me deleito diciendo, ay, qué chévere es pecar. Entonces ya no hay salvación para mí. Porque yo estoy no solamente resistiendo la palabra, estoy resistiendo al Espíritu de Dios. Por eso Jesús mandó esa sentencia contra los fariseos, los saduceos y los doctores de la ley que no aceptaban. Porque si ustedes endurecen su corazón, ¿cómo el Espíritu Santo podrá convencer de pecado, de justicia y de juicio? Eso pasa cuando endurecemos nuestro corazón.
para no oír la voz. Pero yo sé, estoy seguro que en esta mañana todos que están acá son hijos de Dios y todos están venidos porque quieren escuchar al Padre diciéndole, hijo mío, yo sé que tú estás haciendo tu parte, estás trabajando, estás avanzando y yo sé que yo estoy en tu corazón y tú eres mi hijo amado, quien complace mi vida. ¿Cuántos pueden escuchar esa voz a su vida y decirle así es mi Padre? Él está hablando de mí. Mira que verdaderamente soy. ¿Cuántos dicen amén ahí? Yo no lo veo convencido a usted esta mañana. Quiero decirle que necesita más certeza, más convicción. Yo soy. ¿Cuántos son hijos de Dios en esta mañana que pueden decirme eso con alegría? Ahora sí cambió. Porque eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Quiere trabajar. Entonces, miren, el diablo hace tres cosas. El enemigo, entendiendo que este Zambalat es un ejemplo de él. Entonces, se enfurece, se enoja, dice. Dos, se enfurece y hace escarnio. ¿Saben qué? Esta palabra escarnio me llamó mucho la atención. Escarnio es burlarse, pero de una manera muy terrible. Es una burla cruel. Cuando Jesús estaba camino a la cruz, dice que los que estaban alrededor eran escarnecedores. No solamente se burlaban, le pegaban, sino es burlarse cuando alguien está en un dolor terrible. Estos, estos judíos, este pueblo de Dios, tenían una esperanza, tenían su deseo de volver a la casa de donde se había edificado, la casa de David, donde el Señor había puesto su presencia. Ellos tenían ese sueño, tenían en su corazón ese deseo, en su vida. Y finalmente, Zambalat se enoja, se aira, se enfurece, pero después también se burla. Y se burla cruelmente. Yo quiero que tú pienses en ello. ¿Quién se alegra cuando tú creces en ese mundo? ¿Quién se alegra cuando tú avanzas y tú te fortaleces? Es un padre. Pero el que se enoja, el que es nuestro adversario, él no. Él dice, se enoja uno, después se enoja, se enfurece. Una cosa es enojarse. No, el cristiano no puede estar enojado, como dice esa canción. Pero se enfurece, o sea, y ahí cuando leemos esta primera de Pedro 5:8 que dice, el diablo anda como un león rugiente. ¿Sabe? El diablo dice, anda como león rugiente. Tú el león cuando busca su presa, rodea, dice, ¿no? Y adversario también significa eso, rodear para hacer algo terrible. Se enfurece, o sea, anda como el león rugiente, o sea, tenemos que cuidarnos de ese león rugiente que es el diablo, nuestro adversario. ¿Qué dice que busca? Devorarnos. ¿A quién no quiere ser devorado aquí? Yo no quiero ser devorado, pero ese es su trabajo del enemigo, del adversario, del competidor. Que busca, como león rugiente está, dice, enfurecido por carne, por comernos. O sea, eso es decir que su semilla entre en nuestro corazón y comencemos a desobedecer los principios. Eso qué importante es que nosotros seamos hombres y mujeres de principios. Porque es un principio es aquello que nos sostiene. Es aquello que cuando pase cualquier cosa, nada nos va a mover. Eso dijo Jesús. Comparar a este hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, ríos, aniegos, pero dice su casa estaba fundada sobre la roca y no cayó. Eso es principio. Cuando algo pasa alrededor tuyo, pero no te mueves. ¿No? Dice que algunos animales atacan cuando tú te mueves. Si tú te quedas ahí,
El animal puede estar yendo de aquí para allá, pero dice que es una estrategia. Pero yo te digo, como dice David, aunque vinieron a apresarme, aunque vinieron a destruirme, yo confié en ti. Yo esperé en ti y tú fuiste mi ayudador. Tú me salvaste. Entonces necesitamos entender. Entonces se enfurece y ¿qué más hace? Se burla. Ya voy a terminar. Si algunos tienen calor, yo tengo frío. No sé. Gracias, nos perdemos un poquito de aire. Entonces no sé, no se vaya a dormir. Entonces estamos aquí y dice lo siguiente, el versículo, mire, y habló delante de sus hermanos, o sea, mire, el enemigo oye cuando nosotros edificamos. Cuando no edificamos nada, él no hace nada. Cuando edificamos en nuestra vida algo, el enemigo escucha. Y dice el versículo 2, y habló, dice, delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, porque recordamos, Sanballat era gobernador de Samaria. Y dice, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? En otra versión dice, estos débiles y pobres. Así nos mira el enemigo. Nos mira no como fuertes, nos mira como débiles. Aunque seamos débiles o seamos fuertes, Él siempre nos va a mirar como débiles y pobres. Pero esa es una falta de visión de Él, porque Dios sí nos mira como alguien que somos fuertes. Diga el débil, fuerte soy con el poder del Señor. Así que no importa cómo te mire el enemigo, lo importante es cómo te mira Dios. Él dice que tú eres su especial tesoro y tú eres su hijo y su hija. Entonces, dice, se les permitirá, dice, volver a ofrecer sus sacrificios. Miren que el diablo, el diablo, terrible. Él sabe, él conoce cuál es el propósito de Dios. Es más, el diablo se sabe la Biblia más que tú y yo de repente. Porque dice que el diablo hasta cree, pero tiembla. Él sabe la promesa, por eso que le recitó todos los textos a Jesús. Si eres hijo de Dios, dice, haz. Y le recitó la palabra. El diablo sabe recitar, el diablo sabe lo que tú puedes hacer. Sabe a dónde vas a llegar, sabe cuál es tu meta, sabe cuál es tu propósito. Y a veces ni uno mismo, como hijo de Dios, sabe cuál es su meta, no sabe a dónde va. No sé. ¿Cuál es tu camino? No sé. Pero el diablo sabe. Y es más, el diablo sabe cuál es su fin. Eso es el cual dice, cuando el diablo te quiera recordar tu pasado, tú recuérdale su futuro. ¿Conoce? Entonces, él dice, podrán volver, dice, a ofrecer sus sacrificios. Note bien que hemos dicho que para que se edifique la casa de Dios, se tenían que edificar los muros, se tenía que fortalecer la ciudad, las puertas tenían que ser reedificadas, porque si no el enemigo iba a entrar y el templo y la casa de Dios iban a ser construidas para ello. Y cuando se construyó, cuando se reedificó todo, estudiamos, celebraron los sacrificios a Dios, las fiestas a Dios. Por eso qué importante saber que cuando nuestra vida está en ruinas, no podemos celebrar al Señor. No podemos ofrecer sacrificios. Primero se tiene que reedificar. Primero se tiene que ordenar nuestra vida. Primero se tiene que restaurar nuestra vida. Porque no puede una vasija rota ser apreciada hermosamente si no ha sido restaurada. Así Dios nos dice que somos vasijas, que también somos perfume agradable, o sea, hablando de los sacrificios, que nuestra vida es un olor grato cuando nos ofrecemos al Señor obediencia y nuestro corazón a Él. ¿Cuántos dicen amén a Él? Entonces, el enemigo sabe, y lo que detesta más es que tú ofrezcas sacrificio al Señor. O sea, ¿qué es ofrecer sacrificio? Y se trae el libro de
Hebreo dice, traigamos sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Y no nos olvidemos de hacer las buenas obras, no nos olvidemos de cumplir los principios y los mandamientos del Señor. Yo sacrifico a Dios con mi vida, obedeciendo su palabra. Pero ¿cómo puedo yo hacerlo si estoy en ruinas? Si el diablo sabe. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, y dice, ¿volverán a ofrecer sus sacrificios? Mira, esto de acá. ¿Acabarán en un día? Yo te quiero decir que Dios puede hacer lo imposible. Y Él necesita de un solo día para que Él haga eso. Él necesita solamente un tiempo exacto. Entonces dice, ¿acabarán en un día? El diablo sabe lo que podemos hacer cuando confiamos en el Señor. Cuando unimos nuestras fuerzas al que es la fuente de toda esa sabiduría, esa riqueza que es el Señor. Y lo último, dice, resucitarán de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. Yo encontré acá estas 4 cosas y tú las puedes anotar porque ya las repasé. Uno es permitirte acabar y resucitar. ¿Cuántos dicen como el apóstol Pablo dice? Si habéis resucitado con Cristo, ¿qué cosa dice? Busca las cosas de arriba, no las de la tierra. Dios quiere resucitar nuestra vida. Por eso dice la palabra, resucítame, Señor. Señor, que tu Espíritu sople, resucita mi vida. A veces nosotros no entendemos, pero podemos estar muertos en muchas áreas de nuestra vida. Cuando algo está muerto, es algo que no solamente está paralizado, sino ya no hay sueño, ya no hay expectativa, ya no hay ese entusiasmo, ya no hay esa expectativa gozosa de algo que Dios puede hacer. Y el diablo es especialista en matar sueños, en matar el propósito, si nosotros le dejamos. Pero él dice, ¿acaso resucitarán de estos montones de piedras que han sido quemados, que están cenizas? ¿Resucitarán las murallas? Y yo quiero decirte, no había otras piedras. Tenían que ser las piedras que estaban quemadas. Tal vez le dieron forma, le hicieron algo, pero la cosa que dice que la repararon, al menos hasta la mitad, porque lo que se destruyó ya no alcanzó para la otra mitad. Y el Señor, eso quiere decir que quiere usar de nuestra vida las cenizas que quedan, lo que el enemigo acabó, pero aún de ello, Dios dice, por ceniza, Él nos dará esplendor. Él volverá a reedificar todo. ¿Cuántos dicen amén a él? Yo creo que eso es para ti. Dime por favor que está a tu lado. Eso es para ti. Y es para mí también. Yo lo recibo en esta mañana. Entonces, y cuando dice que Tobías, ¿se recuerdan quién era Tobías? Tobías era, ¿cómo significaba Tobías? El Señor es, bueno, ya Tobías el bondadoso, sigue diciendo, otra figura más de lo que nuestro enemigo, nuestro competidor, nuestro adversario. Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. ¿Sabe qué? Esto es sarcasmo completo. Es como cuando tú vas a tu casa, la construyes chévere, la haces bien bonita, y dices, ah,
Ah, esa casa no vale. Envidia, sarcasmo, como dice acá, una humillación. Y a veces en nuestra vida, cuando alguien tiene un éxito, es bien difícil a veces alegrarse con el éxito de alguien. Para eso tiene que existir amor en el corazón. Tiene que existir que haya como dicen, mirar a los demás como superiores a uno mismo. Y por eso es que yo creo en mi corazón que este Tobías tampoco cumplió su propósito como aquel que debía traer una bondad. El Señor es bueno. Y se burló. Miren, y aquí Nehemías en el versículo 4 del resumen dice, oye Dios, porque Él ora nuestro, que somos objeto de menosprecio. No te digo, Dios siempre va a celebrar contigo lo que tú haces. Tú este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, pero el enemigo, ¿qué cosa va a hacer? Él se va a burlar siempre de lo que tú haces. Él te va a menospreciar. Y la palabra menosprecio significa justamente eso, o sea, darle un precio bajísimo. O sea, prácticamente no valorar lo que tú estás haciendo, lo que tú te estás esforzando. Por eso cuando alguien haga un esfuerzo y tú veas que de repente ese esfuerzo no es del todo, pero dile, qué bien, estás avanzando. No, porque a veces digo, no, son críticas constructivas. Yo no quiero decir, no hay críticas constructivas, las críticas son críticas y punto. No se maquillan. Qué bien, vamos, avanza, tú puedes. Qué bueno que hiciste esto, no lo hiciste completo, pero vamos. Eso tiene que cambiar en nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me cocinaste hoy? Frijoles hoy día también. Gracias por la bendición. Bienvenida. Tenemos que ser agradecidos. Amén. Todo, por todas las cosas. Entonces, ¿por qué? Porque eso habla de cómo nosotros no estamos cayendo presa o motivo de tropezar por el menosprecio. Que nadie menosprecie a nadie. También vamos a elevar el valor de los hijos de Dios en su casa. Amén. Vamos a decir, sí, yo sé que el Señor puede hacer muchas cosas en ti. Y para terminar, como siempre digo, dice, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, entregándolos por despojo en la tierra de su cautiverio. O sea, lo que está diciendo, esta afrenta, esta iniquidad, este insulto, esta deshonra que ellos están haciendo, por favor, Señor, llévalos cautivos, llévalos a otro lugar. No queremos ello. O sea, Nehemías estaba diciendo, en otras palabras, yo quiero tener mi corazón limpio y que nada de estas cosas me impida al hecho de que yo me pueda avanzar. Cada uno es responsable de lo que Dios le da. No puedo echarle la culpa a los demás de los errores que yo cometo. Yo tengo que asumir lo que yo estoy haciendo. Y por eso es que Nehemías dice, no, hace esa oración. Así que por favor, si te pasó algo y ves a tu esposa, no le eches la culpa a ella. Si te pasó algo malo y ves a tu hermana, no le eches la culpa a tu hermana, por tu culpa fue. No, di, yo me equivoqué. Yo asumo que yo hice. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno tiene que aprender a valorar qué es lo que hace. Y ese valor es justamente el hecho de que uno asuma su responsabilidad por sus equivocaciones o por lo que no hizo bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por favor, si que dile acostado, asume tu responsabilidad. No me eches la culpa de tus errores. Horrores. Creo que esa era la palabra para esta mañana. Todos se han alegrado. Es así pasa, el pecado de Adán. La mujer que tú me diste,
ella tiene la culpa. Yo creo que el Señor está hablando en esta mañana. Entonces Nehemías quiere entender el propósito y no quiere que nada lo paralice. Versículo 5, no cura su iniquidad ni su pecado, se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Otra vez, si tú edificas para el Señor, el número uno, el number one, que se va a enojar, es el enemigo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y si tú ves que alguien se enoja y se opone, no lo mires a tu hermano así. Reprende ese espíritu. Porque no es él. Es ese espíritu contrario que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y uno debe decir y perdonar también. Y decir, sí, eso no estuvo bien, pero yo voy a continuar. Porque ¿quién es perfecto? ¿Quién me ha juzgado? ¿Quién me ha dicho, no, mira, yo creo que el pastor no está haciendo bien las cosas? La pastora menos. ¿Quién me ha juzgado? Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nos bien oramos para que el Señor nos guíe y nos lleve a su perfecto camino. Que haga esa obra por Dios. Amén. Entonces, si ven que tiene mucho trabajo para orar por sus pastores. Con enemigos. Versículo 6. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla, dice, fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo, dice, tuvo ánimo para eso. ¿Qué dice? Edificamos pues el muro. ¿Quiénes edificaron? Todas las familias, todo el pueblo de Israel. Y la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque ya dijimos, todo lo demás estaba destruido, se necesitaban más piedritas. Pero dice que se edificó. ¿Sabe cuánto más o menos tenía todo ese muro? Casi cerca 5 kilómetros. 5 kilómetros que tuvieron que, casi cerca, 4.5 kilómetros, que tuvieron que edificar. Y lo hicieron, ¿no? A ver, usted edifique nomás sus 120 metros cuadrados que tiene en su casa, se cansa. Pero Dios les ayudó. Cuando tú te propones algo en el Señor, Dios te va a ayudar. Lo imposible se va a hacer posible. Dice, y porque dice, el pueblo dice, tuvo ánimo para trabajar. Yo digo, ¿qué es el ánimo? El ánimo es, en otras palabras, valor. A ver, anote esto. Valor, esfuerzo, energía, intención, voluntad, fuerza. Hay una versión que me gusta mucho que ánimo, ¿sabe qué significa? Trabajo arduo. Si el pueblo no hubiese tenido ese trabajo arduo, ese ánimo, otros dicen ese entusiasmo, esa expectativa. Yo te quiero decir que cuando tú quieres edificar una casa o quieres hacer algo, quieres hacer un cambio en algún lugar en tu casa, en tu trabajo, si tú no tienes ánimo, si tú tienes expectativa, ¿cómo haces tu trabajo? ¿Cómo vas todos los días a tu trabajo? Cansado, enojado, aburrido, te peleas con todo el mundo, hasta los perros los persigues. ¿Cómo podrás hacer algo si no tienes ánimo? ¿Cómo? No se puede. Y me gusta mucho este texto de Proverbios 18:14, dice, ¿quién soportará el ánimo de un angustiado? O mira a los ojos de tu hermano que se te va a venir, y mira sus ojos y ve cómo está su ánimo. ¿Con qué ánimo ha venido a la casa del Señor? Y dice, porque dice, el enfermo, dice, se sostendrá por el ánimo que hay dentro. Usted sabe que la enfermedad es algo que nos va a pasar, pero
El ánimo, dice, levantará al enfermo. Pero dice, ¿quién podrá resistir a un ánimo angustiado? O sea, hay ánimo expectante, hay ánimo con entusiasmo, pero también hay un ánimo angustiado. O sea, y ahora hay que poner letra a esa canción. El creyente no debe estar con ánimo angustiado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Mi versión dice, no, porque con alguien que está con un ánimo angustiado, ni una grúa lo levanta. Es verdad. Por más que vengan a orar 100 personas al lado tuyo, por más que te digan, te motiven, escuches una prédica, si tú no te levantas, nadie te va a levantar. Así que la palabra en esta mañana también es levántate. Levántate tú que duermes. Levántate tú que estás estancado. Levántate tú que estás muerto. Levántate tú que necesitas restauración. Levántate. Porque el trabajo que Dios te ha dado necesita para ser terminado de un ánimo y una expectativa gozosa, alegre, que lo vamos a lograr. Hasta el día de hoy el pueblo del Señor celebra las victorias. ¿Por qué? Porque hemos tenido ese ánimo para avanzar. Si no tuviésemos ánimo, no hubiésemos vendido, ¿cuántas truchas hemos vendido? ¿Más de 500? No con todas, casi. Como 700 truchas o 600. Imagínense, si no ven, no, ¿para qué vamos a vender? Nada, no se va a vender nada. Si no hubiéramos tenido ánimo, no hubiéramos podido conseguir todo. Y hasta el día de hoy el Señor nos dice, ánimo para trabajar en tu vida, lo que yo quiero. Eso que conoce el diablo, eso que conoce el enemigo bien, pero que tú necesitas conocer. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es el sueño que Dios ha puesto en tu vida? Y yo sé que cuando yo sé eso, yo tengo ese ánimo, yo voy a trabajar y voy a avanzar y voy a lograr lo que el Señor ha pedido y ha dicho que voy a hacer. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Vamos a ponernos de pie con esa expectativa.